Hola, muy buen día a todos desde donde nos estén viendo. Esta es una semana más en el curso de lenguajes formales y autómatas para su preparación al examen de acceso a la maestría. Espero que todos estén muy bien. También les reitero la invitación a compartirnos en los foros las dudas que vayan teniendo. Al parecer hasta ahora han estado poco activos, lo que puede ser que sea una muy buena noticia, que estén entendiendo todo a la primera, que estén estudiando por su cuenta, o puede pasar que no están entendiendo nada. Espero que sea la primera, de verdad. Y nos gustaría apoyarlos un poco más en esta preparación, más que dando estas clases, también ayudándolos a resolver dudas. Pero bueno, siempre les voy a reiterar esto. Ojalá pudieran ser un poco más activos en la plataforma, ojalá pudieran ir tratando de contestar los quizzes, estos mini exámenes que aparecen en cada una de las unidades. Y bueno, si es el caso, también compartirnos dudas y comentarios para poder mejorar los contenidos de la clase también, y para poder también dirigir las clases a las necesidades de ustedes. Pero bueno, la semana pasada ustedes vieron el tema de gramáticas libres del contexto, es decir, ya pasamos la barrera de los lenguajes regulares y ahora estamos dentro de los lenguajes libres del contexto, ¿sí? Les mencioné ya hace unas semanas que, bueno, cuál era la desventaja de los mecanismos que aceptaban a los lenguajes regulares y la misma naturaleza de los lenguajes regulares, la cual era que carecían de memoria. Siempre que un lenguaje necesitaba de alguna manera memoria, algún elemento externo que nos ayude a tener un registro, eso ya salía de las manos de los lenguajes regulares y obviamente de los mecanismos que las aceptan y representan, como son las expresiones regulares y los diferentes autómatas que hemos visto hasta el día de hoy. Sin embargo, ya la semana pasada vieron un poco de estas gramáticas, las cuales por su naturaleza, si es que no lo notaron, tienen una naturaleza recursiva, nos ayudan a tener de alguna forma una memoria, algún registro de lo que está pasando en una cadena, y esto nos ayuda a representar cadenas más complejas, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver un mecanismo diferente a las gramáticas que nos sirve para representar también estos tipos de lenguajes. A esto se les llama, lo que vamos a ver son autómatas de pila, que no se les debería ser muy complicado, puesto que ya deberían tener una experiencia más o menos vasta en autómatas tradicionales. Estos autómatas que sirven para los lenguajes regulares no son muy diferentes a este autómata. Sin embargo, este tiene una peculiaridad por así decirlo, que los hace diferentes a los autómatas que ya conocemos, y sobre todo le da mucho poder, le da una capacidad enorme para reconocer cadenas que son libres del contexto, que pertenecen a lenguajes libres del contexto. Bueno, lo pueden encontrar en algunas referencias, depende que estén viendo, como autómata de pila o en inglés push-down automata. Y bueno, les mencionaba que hace 8 días, bueno, la semana pasada, ya vieron las gramáticas libres de contexto. Sin embargo, estas, así como las expresiones regulares tenían directamente otra forma de representarlas con un autómata, las gramáticas también tienen un equivalente, ¿sí? Ahora estamos en el escalón, por así decirlo, estamos en el escalón de los lenguajes libres de contexto, y aquí también hay equivalencias. Recordemos que en los lenguajes regulares existían los 3 tipos de autómatas: los deterministas, no deterministas y los no deterministas con transiciones vacías, y las expresiones regulares. Todos eran equivalentes entre sí. Bueno, pues aquí hay, digamos, este par que nos ayudan a reconocer los mismos lenguajes, que son las gramáticas libres de contexto y los autómatas de pila. Un autómata de pila, como ya les decía, es básicamente un autómata no determinista con transiciones vacías, pero que tiene un stack o pila, como lo quieran llamar. Stack está en inglés. Y es la pila que conocen la mayoría de ustedes si llevaron cursos de estructuras de datos o de programación.
la deben conocer muy bien. Es esta estructura que es este LIFO, que es el Last In First Out, o en español, el último que entra es el primero que sale. Espero para los que estén familiarizados que esto lo tomen como es, porque es bastante simple, y los que no se preocupen, lo vamos a ver ahora un poco más adelante, pero no es difícil, no es una estructura difícil de entender, ¿sí? Solamente es una estructura donde vamos guardando datos y en orden inverso vamos retirando los datos que hemos ido guardando ahí. Entonces, esta pila nos ayuda para guardar información, ¿sí? Así que bueno, nosotros podemos trabajar con ella como se nos antoje y podemos hacer las operaciones que querramos para poder resolver o representar un tipo de lenguaje. Y bueno, esto ya les mencionaba, lo del tercer punto, que es que solamente esta estructura de datos funciona como una pila o como un LIFO, como algunos ya deben conocer. Entonces, en una transición de un autómata de pila, se puede consumir un símbolo de la entrada o se puede hacer una transición vacía, como ya lo habíamos hecho en otros autómatas. ¿Ok? Si nuestro alfabeto es 0 y 1, puedo irme a otro estado con un 0, puedo irme a otro estado con un 1, o puedo irme a otro estado sin consumir ninguno de los dos, es decir, con la transición vacía. Se va a un nuevo estado o se queda en el mismo, eso también ya lo hemos hecho. Y aquí, ojo, también en cada transición damos una instrucción de qué hacer con la pila. ¿Qué instrucciones puede haber en nuestra pila? Bueno, podemos reemplazar el elemento que está en el tope de la pila por alguna otra cadena, puede ser la misma, incluso. Podemos quitarlo o podemos insertar elementos. Es lo que podemos hacer en cada uno de nuestras transiciones. La arquitectura sería más o menos de este estilo que están viendo en pantalla. Tenemos una entrada, ¿sí?, que es una cadena. Tenemos un autómata no determinista, que es este cuadro que dice Finite State Control. Este autómata va a interactuar con nuestra pila y finalmente, con esa información, se va a decidir si la cadena es aceptada o rechazada para el lenguaje que estamos analizando. Como les digo, hasta ahora no es nada complicado. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Sea un lenguaje L tal que está constituido por todas las cadenas que, y esto es importante verlo, tienen una cadena W y luego inmediatamente tienen la misma cadena W, pero en espejo o en reversa, ¿ok? Esa R es por reverse. Entonces, ¿qué cadenas acepta este lenguaje? Pues básicamente todos los palíndromos. Si tengo una cadena de la forma 0, 1, 0, 0, 1, 0, yo voy a... Bueno, este ejemplo no es muy bueno, este es mejor. 0, 1, 0, 1. Lo siguiente es tal cual esta cadena, pero a la inversa. Es decir, primero el 1 que estamos a la derecha, luego 0, luego 1 y luego 0. Este tipo de cadenas son las que acepta este lenguaje, ¿sí? Como pueden ver, se aceptan todas las cadenas con 0 y 1 a la estrella. ¿Esto qué quiere decir? Que también acepta la cadena vacía, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de resolverlo con un autómata de pila. Como pueden ver, aquí trae la gramática con la que debería aceptar este tipo de cadenas. Está muy sencilla, tiene 3 transiciones. La primera de ellas es esta, que mi primer producción va a ser, si tengo una P, entonces voy a llamar a el signo 0, luego voy a mandar a traer otra vez a la producción P y otra vez el 0. P tiene esta segunda transición que hace lo mismo pero ahora con 1 y finalmente pone un epsilon, ¿sí? Es decir, sin consumir nada, regresa. Me pueden preguntar cómo es que el autómata de pila tiene este tipo de memoria, que es en forma de pila, obviamente, y la gramática no, y aún así son equivalentes. Bueno, la gramática tiene algo que por naturaleza es recursivo. Hace llamadas recursivas. Por ejemplo, P en las producciones se manda a traer a sí misma, y eso hace una recursión. Y los que llevaron materias de programación saben que la recursión por dentro, o más bien por detrás, lo que hay es una pila que va guardando las instrucciones y que después se van desempilando. Entonces, eso es lo que los hace equivalentes. La misma naturaleza de la gramática
que es en forma de recursión, que a su vez es en forma de pila, es lo que hace que un autómata de pila y ella sean equivalentes. Pero bueno, esto fue un paréntesis, así que vamos a continuar con el ejemplo. Aquí, bueno, el autómata nos lo van a dar. Dice que trae 3 estados y opera de la siguiente manera. Empieza en el estado inicial, que es Q0, y mientras está ahí, lee los símbolos y los va almacenando en la pila, ¿sí? Como los va leyendo, los va almacenando. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que cuando empieza a leer la segunda parte de la cadena, que debería ser el reflejo de la primera, tiene que ir coincidiendo lo que va leyendo con lo que va sacando de la pila, ¿sí? Eso me gustaría que les quede claro. En cualquier momento, adivina, aunque claro, esta es una palabra que le tenemos que poner entre comillas, porque no es que adivine como tal, sino que como es un autómata no determinista, todo el tiempo está tratando de ir hacia la dirección de que ¿qué pasa si ya estoy en medio de la cadena y qué pasa si no? Se va hacia los dos lados al mismo tiempo. Esto ya lo hemos visto antes. Entonces, cuando adivina que está en medio de la cadena, se mueve espontáneamente a un estado Q1. ¿Y qué hace Q1? Q1 empieza a leer la segunda parte de la cadena, lo que les decía, la parte del reflejo. Y compara el valor de la cadena con el valor que está arriba de la pila. Si son iguales, quita el elemento que está en la pila y continúa el proceso leyendo los datos. Si se vacía, se va al estado Q2 y se acepta. Y vamos a ver cómo funciona con su forma gráfica. ¿Ok? Como pueden ver, quitando todas las instrucciones, ahora olvídense que les puede meter ruido en este momento si es que no lo habían visto antes, el autómata es el mismo que hemos visto. Los estados, las transiciones, el símbolo de estado inicial, el símbolo de estado final, son los mismos. Sin embargo, ahora las transiciones cambian, ¿sí? Para los que pueden estar un poco, digamos, no tan familiarizados, eso que estamos viendo, estas instrucciones de aquí, todas estas, son instrucciones diferentes de una transición, ¿ok? Es como cuando nosotros poníamos en un estado X una transición y le decíamos te vas con 0 y te vas con 1. Es lo mismo, aquí le estamos diciendo te vas con este, con este, con este, con este, con este o con este, haces un bucle en el mismo Q0. Es lo que estamos haciendo. Así que, claro, no ponemos tantas flechas porque esto se pondría ilegible. Así que bueno, ahora hay que también explicarles qué significa cada instrucción. Como pueden ver, cada instrucción tiene el símbolo del alfabeto que leeríamos, por así decirlo, y después vienen dos instrucciones, que es, la primera es el símbolo que aparece en ese momento en la parte superior de la pila, y la última parte significa cómo va a quedar la pila después de haber leído el símbolo de la izquierda, ¿sí? Vamos a verlo concreto en este ejemplo. Esta línea de aquí, vamos a analizarla. Esta transición dice, si estoy en Q0, me voy a ir a Q0 si, primero, lo que hay en mi cadena es un 0. Después viene este símbolo que es Z0, que depende de la biografía que estén leyendo o la fuente de donde estén sacando la información. Este es el símbolo para indicar que nuestra pila está vacía. Cuando el tope de la pila es un Z sub 0, significa que en la pila no hay nada. Es un símbolo para decir que la pila está vacía, ¿sí? Entonces si leo un 0 y mi pila está vacía, mi pila va a quedar de esta forma. Está mi símbolo de la pila vacía y encima de él voy a agregar un 0. ¿Ok? Puede ser complicado si es la primera vez que lo están viendo, pero no lo es tanto. Simplemente es expresar el símbolo que voy a leer, en qué estado está mi pila y cómo va a quedar mi pila después de haber leído ese símbolo. Vamos a leer los siguientes y se van a dar cuenta que es más fácil. Vamos a leer el de abajo, es muy similar al primero. Voy a leer un 1 y si mi pila está vacía, es decir, si en el tope de la pila está Z sub 0, entonces mi pila va a quedar de esta forma. Encima de mi Z sub 0 voy a poner un 1. Sencillo. Ahora, los estados de abajo toman en cuenta los casos cuando la pila no está vacía. ¿Qué significa esto? Bueno, si leo un 0 y en la pila, en el tope hay un 0,
Bueno, lo que va a haber en la pila ahora es un 0, 0. ¿Sí? Encima del 0 que ya había, voy a poner otro 0. Luego, el ejemplo de abajo dice, si voy a leer un 0 y en el tope de mi pila hay un 1, bueno, encima de ese 1 voy a poner un 0. Y así para todos los casos. Como pueden ver, no es complicado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en la transición que está de Q0 a Q1? Bueno, lo que está haciendo es siempre, y en todo caso, es lo que les decía con esto de que poníamos entre comillas de adivinar. No estamos adivinando como tal, sino que siempre estamos tratando de irnos en esta dirección con, como pueden ver, los tres transiciones consumen el vacío, es decir, sin consumir ningún símbolo, vete a Q1, ¿sí? ¿Qué hace? Bueno, vamos a interpretar la primera línea. Le dice, bueno, sin consumir nada, fíjate en la pila. Si la pila está vacía, déjala como está, no le hagas nada. Que es algo muy similar al ejemplo de abajo. Y de hecho las tres transiciones hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, este de aquí abajo, sin consumir nada, se va, sin consumir nada, y teniendo en el tope de la pila 0, lo deja igual. Tú puedes dejar igual el tope de la pila. Recordemos que hay tres tipos de instrucciones que puedes dar. Es ponle o inserta un elemento en la pila, déjala como está, o quita el elemento que está en la parte superior. Son las tres cosas que puede hacer, ¿sí? En todas estas instrucciones, lo que hizo fue un insert. En todas se insertó un símbolo. En este caso, el símbolo que se insertó fue el mismo que leía, pero porque el problema así es, no siempre se tiene que actuar de esa forma. En todas estas, lo que hizo fue dejarlo exactamente igual. No le hizo nada a la pila. ¿Ok? Vamos a ver la instrucción que se hace cuando se quiere extraer la pila. Vamos a seguir analizando el problema. El primer estado, recuerden que es para ir leyendo todos los elementos que hay en la primera parte de la cadena, la que no está en forma de reflejo. El segundo estado, Q1, lo que me va a hacer es ir quitando los elementos que hay si es que coinciden con lo que hay en la pila. Entonces, eso hace estas dos transiciones. Vamos a analizarla una por una. Aquí dice, si estoy en Q1 y lo que estoy leyendo es un 0, si estoy en Q1 y lo que estoy leyendo es un 0, y coincide que en el tope de la pila hay un 0, quiere decir que voy por buen camino. Entonces, regresa a Q1 y extrae lo que hay en el tope de la pila. ¿Cómo represento esto? Con el símbolo vacío. Cuando ustedes vean este símbolo, quiere decir que a la pila le quité lo que había en el tope. ¿Ok? Y lo mismo hace la instrucción de abajo. Si consumo un 1 y coincide que hay un 1 en el tope de la pila, quítalo de la pila. Vamos bien. Quiere decir que vamos por buen camino para aceptarla. Y eso va a ser Q1. Entonces, espero que hasta aquí no haya dudas. Lo último que hace es, sin consumir nada y teniendo la pila vacía, vete a Q2, que es mi estado final. Y esto haría que si la cadena cumple los requisitos, sea aceptada. Algo que es muy importante y que ya lo vimos en los autómatas no deterministas, es que si no hay una instrucción para algún caso y ese caso ocurre, digamos que el autómata se detiene. Se detiene y la cadena se da por no aceptada. ¿Ok? Entonces solamente una cadena aceptada si cumple todos estos requisitos. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Ok? Por cierto, el chat está habilitado por si tienen dudas en este momento. Pueden irlas poniendo si es que se van topando con dudas. Así que por eso no se preocupen, pueden ir escribiendo. Vamos a ver con un ejemplo, con una cadena de ejemplo. Vamos a hacerlo con una pequeña para que no nos vayamos perdiendo. Vamos a hacerlo con la cadena 1001. La primera parte de la cadena es 10 y el reflejo sería 01. ¿Sí? Y vamos a ir simulando nuestra pila. La pila tiene esta forma de apilado, así por eso es que se llama pila. Y para indicar que está vacía tenemos el símbolo de Z0. ¿Ok? Entonces,
Tenemos nuestro autómata, tenemos nuestra pila vacía y estamos listos para empezar. Así que estamos en Q0, ¿ok? Lo que vamos a leer es este 1 de aquí, estando en Q0 y con la pila vacía. ¿Qué instrucción es la que se va a llevar a cabo? Bueno, leer un 1 con la cadena vacía en el tope de la pila, pues es esta instrucción la que se va a llevar a cabo. Esta instrucción lo que nos dice es que tenemos que hacer un bucle en Q0, consumir el 1 y en la pila, encima de Z sub 0, insertar un 1. Entonces, leemos este 1 y aquí agregamos este 1 dentro de la pila, ¿ok? Luego, lo que vamos a consumir sería este 0 de aquí, ¿ok? También recuerden que al mismo tiempo se va hacia esta parte del autómata, ¿ok? Pero en esta transición, aquí leería, aquí en Q2, Q1, perdón, leería un 0, pero en la pila no habría un 0, habría un 1. Entonces, por lo tanto, esta parte del análisis moriría, por así decirlo, y ya no continuaría. Así que el siguiente elemento a tratar es ver qué pasa si me quedé en Q0 en un principio. Así que bueno, seguimos en Q0 y vamos a analizar un 0 cuando en nuestra pila, en el tope, hay un 1. Esto nos lleva a este caso. Vamos a consumir un 0, en la pila, en el tope, hay un 1. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a Q0 de nueva cuenta e insertamos un 0 en el tope de la pila. Y consumimos este 0 de aquí. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer al siguiente? Bueno, consumimos este 0 de aquí, pero justo aquí es donde sí tendría caso irnos en esta dirección. Es decir, sin consumir nada, teniendo un 0 en la pila, vamos a dejar ese 0 como está y vámonos a Q1. Claro, yo sé esto porque ya sé que empezó la segunda parte de la cadena, pero bueno, el autómata siempre tiene que estárselo preguntando. Entonces, ¿qué instrucción se llevaría a cabo? Básicamente sin consumir nada, hay un 0 en el tope de la pila, déjalo como está, y ahora estamos ya aquí, en Q1. ¿Sí? El símbolo que vamos a consumir es un 0, y la instrucción que tenemos que llevar a cabo es esta. Vamos a consumir un 0, y aparte hay un 0 en el tope de la pila. ¿Qué me dice que haga? Que haga un bucle en Q1, es decir, que me quede en el mismo estado, y que elimine lo que hay en el tope de la pila, que en este caso es este 0. ¿Ok? Lo elimino. Y ahora vamos a hacer la misma instrucción, pero consumiendo un 1 exactamente y verificando que en el tope de la pila exista un 1. ¿Sí? Como pasan las dos cosas, voy a consumir este 1 y aparte resulta que aquí hay un 1. Bueno, voy a hacer un bucle en Q1 y aparte voy a eliminar de la pila este 1 de aquí, ¿sí? Y ya consumí este 1. Como ya no hay nada, lo único que nos queda es hacer esta transición que me dice que si voy a hacer una transición vacía y si no hay nada en la pila, si está vacía, la voy a dejar como está. Y me voy a Q2 y en Q2 termina el autómata. Entonces, de esta forma es como hacemos el procedimiento para saber si una cadena es aceptada o no. Como pueden ver, puede llegar a ser muy complicado a mano verificar si una cadena es aceptada por un autómata de pila o no, pero se tiene que hacer. Recordemos los procedimientos que eran en forma como de ramificación en los autómatas no deterministas, cómo teníamos que verificar cada una de las palabras. Aquí pasa lo mismo, pero ahora también se ramifican los caminos y las pilas. Por eso puede llegar a ser complejo. Pero bueno, si su cadena es correcta, la tienen que aceptar. Ahora bien, es importante que les aclare una cosa. Un autómata de pila tiene dos vías para aceptar una cadena. Si al final de la cadena su pila está vacía, es aceptada, no importa en qué estado se encuentre. Y también, si al final de la cadena que lees resulta que estás en un estado final, también es aceptada, no importa si la pila está vacía o no. Es muy importante
que entiendan eso para desarrollar y analizar y diseñar sus autómatas. ¿Por qué? Porque si por alguna extraña razón ustedes permiten que la pila se vacíe y quede en un estado final y ustedes no querían que fuera aceptada, pues va a ser aceptada. Y eso les podría traer problemas. Así que es bueno que sepan esto. Así que, ¿no hay dudas hasta ahora? Bueno, si no hay dudas, podré continuar. Entonces, lo que vimos fue con un primer problema para que vieran más o menos cómo se diseña y cómo se analiza un autómata de pila, que espero que no se les haya hecho muy complicado. Tal vez las primeras veces uno se pueda perder o pueda no entender muy bien de qué trata, pero después se van a dar cuenta que es una herramienta muy poderosa y aparte que es más o menos sencilla de tratar. ¿Ok? Los estados, tanto inicial como final y los demás, son como los hemos visto. Eso sí, ya vieron que si no fuera por esta parte de la pila, sería un autómata idéntico a los que hemos visto. Pero bueno, la diferencia son en las transiciones. Ahora se agregan 3 elementos, ¿sí? Que significan los símbolos que voy a leer, el estado en el que está la pila y en el estado en el que va a estar después la pila. ¿Ok? Entonces, significa que nuestra función delta tiene un par P y alfa. O sea que nos dice que la entrada es el símbolo, como estaba la pila y como queda después. Lo único que no nos dice es cuál es el símbolo inicial de la pila, pero por convención se usa Z sub 0. Habrá algunos libros que pongan otro tipo de símbolo, pero normalmente es Z sub 0, ¿sí? Y yo les recomiendo que utilicen ese símbolo, ya que es el más usado para esto. Ok, entonces formalmente, ¿qué es un autómata de pila? Bueno, como ya se habrán aburrido de ver este tipo de representaciones, no se les hará muy difícil o muy diferente ¿sí? Es una cétupla, la cual tiene muchos elementos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, Q es el conjunto de estados, ese ya lo conocían. Alfa es el alfabeto finito de símbolos, también ya lo conocían. Gamma, que es el alfabeto finito de la pila. Este sí es un elemento nuevo, ¿ok? En el ejemplo que yo puse, usaba los mismos símbolos que había en el alfabeto para la pila, pero yo bien pude haberlos cambiado. Yo podía decir, si lo que hay un 0, inserta una A mayúscula, o inserta una X, o inserta un 20. Eso ya es decisión de cada uno de ustedes, claro. Lo más fácil era poner el mismo y ya, ¿sí? Pero no necesariamente son iguales el alfabeto que estamos utilizando que el alfabeto de la pila, ¿ok? Luego tenemos una función delta, que también esto cambia un poco porque tenemos el producto cruz del conjunto de estados con el alfabeto unido con nuestra transición vacía y aparte cada una de ellas por cada uno de los símbolos de nuestra pila. Esto se puede ver un poco complicado en su definición, pero es lo mismo que ya vimos ahora. Delta va a ser una función que dado un estado, un símbolo y un estado de la pila nos va a llevar a otro estado. Y aparte nos va a decir qué hacer con la pila. Eso es lo que cambia. Y bueno, tenemos nuestro estado inicial de toda la vida, Q0, ese sí se les debe hacer familiar. Tenemos Z0, Z sub 0, que es un elemento que pertenece al alfabeto de la pila, que nos indica que es pila vacía. Y finalmente tenemos el conjunto de estados finales o de aceptación. Así que como pueden ver, la gran mayoría de los elementos ya lo conocían, lo nuevo son los elementos de la pila, tanto su alfabeto como su función de transición y nuestro símbolo que representa que una pila esté vacía. Y ahora ya digamos que ya están más familiarizados con esto. Este es el mismo autómata que vieron hace un momento, pero bueno, ya conocen cada uno de sus elementos. Es decir, el conjunto de estados es Q0, Q1 y Q2. El alfabeto es 0 y 1 más la transición vacía. El alfabeto de la pila también es 0, 1 y Z sub 0. Son los elementos. El estado final es Q2, el estado inicial es Q1 y las funciones de transición pues son todas las que estamos viendo en los arcos. Así que no es de mayor complejidad determinar cuáles son los elementos de nuestro
autómata. También se puede representar así en forma de tabla, es decir, con cada estado tenemos que ver las diferentes formas en las que se puede representar una pila. Los elementos de la pila, es decir, cuando esté vacía, cuando haya un 0, un 1, qué es lo que queremos que haya en el tope de la pila, etcétera. Entonces, esto es la misma forma de representar el autómata, pero en forma de tabla. No es nada del otro mundo. Y bueno, vamos a ver un poco de las definiciones que hay detrás de este autómata y de lo que necesitamos para que se analice el autómata, que es algo que acabamos de hacer, pero ahora de una manera formal, ¿sí? Este caminito que fui recorriendo para saber si mi cadena era aceptada o no, tiene su definición formal. Entonces vamos a hablar de las descripciones instantáneas, o IDEs, depende de qué libro estén leyendo, algunos les llamarán de una forma, otros de otra. Entonces, una ID es una tripleta, donde viene un Q, un W y un gamma, donde Q es un estado, W es lo que falta de analizar de una cadena, que puede ser la cadena completa o puede ser un simple símbolo, eso depende, y gamma es el contenido de la pila. Básicamente, entonces, lo que nos está diciendo es el estado en el que nos encontramos de nuestro autómata de pila. Entonces, usamos este símbolo, esta T invertida, que también la hemos usado en las transiciones para los otros tipos de autómatas, para representar un movimiento dentro del autómata de pila. ¿Sí? Entonces, dado un autómata cualquiera, entonces, para toda cadena que pertenece a las combinaciones de símbolos del alfabeto, y para toda beta que pertenece a las combinaciones de símbolos de la pila, vamos a tener una combinación tanto P como alfa que pertenece a alguna de las tripletas posibles, es decir, alguno de los estados de la pila, ¿ok? Y nos va a llevar a otro estado. Es decir, dado un Q más mi letra, más mi estado de la pila, nos va a llevar a otro estado P, donde se van a consumir el primer elemento de la palabra, que es este de aquí. Aquí teníamos AW, aquí ya no lo tenemos, como pueden ver. Entonces se consume ese símbolo, me voy a otro estado y aparte mi pila cambia de alguna forma, ¿ok? Lo que tenía en B, ahora tengo otra cosa en la pila, ¿sí? Esto lo que hace es que consume A, reemplaza a X y de alguna forma cambia el orden de la pila. Esto es una manera formal de lo que ya les expliqué hace un momento, ¿sí? Cada vez que llega un símbolo, se consume. Y entonces la pila cambia, ya sea que la hayamos insertado, la dejemos igual o hayamos quitado el elemento que estaba encima. Pero bueno, esto tiene su porqué, porque de alguna forma podemos definir esto mismo, pero ahora para consumir toda la cadena. ¿Sí? Que es este de aquí, este simbolito T invertido al asterisco. Entonces, esto lo que nos dice es que si en un estado inicial, con la cadena que voy a leer y con la pila vacía, me lleva de nuevo a la pila vacía o a un estado final, digamos que hago todo ese camino, entonces la cadena va a ser aceptada. Y esto les debería resultar más o menos familiar, porque lo hicimos para un autómata no determinista, no sé si lo recuerden. Dada una cadena y un estado, íbamos viendo todos sus posibles caminos hasta llegar a un estado final. Esa era la idea. La diferencia es que ahora también van a ir acarreando el estado de la pila, ¿ok? Aquí pueden ver que este sería como el estado inicial. Tenemos a Q0, nuestra cadena a analizar sería 1, 1, 1, 1, y obviamente nuestra pila va a iniciar con Z0, es decir, que está vacía, ¿ok? Aquí solamente tenemos una opción, tenemos dos opciones, que es seguir en Q0, haber consumido el primer 1 e insertar un 1 en Z sub 0. El otro camino es irnos a Q1 sin haber consumido nada, como pueden ver la cadena está igual, y tampoco le hicimos nada a la pila, ¿ok? Si nos vamos por ese camino, entonces el siguiente estado sería Q2 sin haber consumido nada y dejar la pila vacía. Y de ahí ya no podemos hacer nada. Sin embargo, como pueden ver, nuestra pila está vacía, así que en términos rigurosos, eso sería aceptado, ¿ok? Así que
Aquí, en este problema, tienen que especificar que solamente las cadenas van a ser aceptadas si llega a un estado final y consumiéndose todos los símbolos. Deben poner que no se puede con pila vacía. Y así tenemos que ir siguiendo todas nuestras posibles transiciones hasta llegar aquí, a este estado. A un estado final, sin nada que leer y con la pila vacía. ¿Ok? ¿Cuál fue el camino que se siguió para esto? Bueno, nos fuimos aquí, aquí, acá, acá, acá y finalmente al estado final. Este es el mismo camino que hicimos hace un momento, pero descrito de una manera formal. Aquí se describen todos los pasos. Y esto es importante que lo sepan expresar, porque bien podría ser una pregunta de examen. Es decir, dado este autómata y esta cadena, dame todas las tripletas que me lleven al estado final. Entonces lo que se espera de esa respuesta, pues es esta secuencia de pasos que les acabo de remarcar. Así que bueno, no sé si hay dudas hasta aquí o no, pero bueno, hasta aquí es un poco sencillo. Claro que necesitan hacer un montón de ejercicios de este tipo para que tomen práctica, como en todos los mecanismos para aceptar lenguajes. Se necesita mucho la práctica, porque de esta forma van generando cierta maña para ir desarrollando este tipo de mecanismos. Ok, se cumplen las siguientes propiedades si una secuencia de IDs, o de identificadores, cumple lo siguiente, ¿sí? Si se cumplen, entonces también es legal la secuencia que se obtiene al añadir una cadena igual al final de la entrada de cada ID, ¿sí? Es decir, si ya una cadena se acepta por el autómata, si le pegamos otra, debería aceptarlo. Entonces también es legal la secuencia que se obtiene al añadir una cadena igual hasta abajo de la pila. Y si al final de la entrada no es consumida al eliminar ese final de todos los IDs, también resulta que es una secuencia legal. Bueno, este es el teorema donde se demuestra todo esto que acabamos de hacer y por qué es válido. No se los voy a escribir porque, bueno, es bastante tedioso y realmente no aporta en este momento para ustedes. Si les interesa pueden estudiarlo, tratar de entenderlo, y si tienen dudas, con gusto, pero ahora yo creo que lo más importante es que empiecen a entender cómo funciona el diseño de los autómatas y que ustedes empiecen a estudiar esta parte para que puedan diseñarlos más rápido. Entonces, bueno, suponga que tenemos un autómata de pila donde tenemos dos estados, el alfabeto 0 y 1, solamente tenemos un símbolo para la pila que sería X, aparte, claro, del símbolo que representa la pila vacía. Nuestro estado final sería P y nuestro estado inicial sería Q. Y tenemos las siguientes funciones de transición, que es toda esta lista que estamos viendo de deltas. ¿Ok? Entonces, tienen que mostrar todos los IDs alcanzables a partir de la cadena 0 y 1. Este es un buen ejercicio para que lo hagan, para que vayan entendiendo cómo hacer estos tipos de secuenciación de pasos para tratar de saber si una cadena es aceptada o no. Aquí no me está pidiendo que llegue al estado final, simplemente me está diciendo que llegue a todos los elementos alcanzables. ¿Ok? Que sería una cosa como esta, que muestren todo el árbol posible de elementos a los que podemos llegar. Así que bueno, eso sería un buen ejercicio que yo les recomiendo hacer. Inténtenlo, y si tienen dudas, pues bueno, nos los pueden decir. Y esto es algo que ya les expliqué hace un momento. Existen dos formas equivalentes para que se acepte un lenguaje con una autómata de pila. Claro, es posible que a ustedes, por ejemplo, el profesor les diga: quiero que me diseñen un autómata de pila que sea capaz de aceptar todas las palabras que sean palíndromas, pero que forzosamente las acepte por estado final. O que les diga, pero que forzosamente las acepte por pila vacía.
Eso se puede pedir, claro, pero estrictamente se valen las dos. Así que bueno, se puede aceptar por estado final y para esto lo que queremos es que la secuencia de IDs nos lleve al estado final. Y la otra es que nos acepte por pila vacía, ¿sale? Y para esto lo que nos interesa es que al final de la pila no exista nada. Las dos representaciones son equivalentes y se puede pasar de una a la otra. Se pueden hacer representaciones de ellas mismas. Por ejemplo, si quisiéramos, si tenemos un autómata que acepta una cadena solamente por pila vacía, es fácil llevarlo a un estado final. Simplemente, cuando se llegue al estado final y ya no se tenga que consumir nada, entonces agregamos algunos estados. Aquí es un ejemplo muy general que nos lleve a un estado final, que sería, digamos, que toda esta parte de aquí harán operaciones para que a partir de nuestro estado, que sería no final en teoría, se le agregue unas transiciones más donde no le muevan a la pila. Como pueden ver, aquí lo que hace es eliminar todo lo que hay en la pila, pero realmente ya no debería haber nada. Y eso nos lleva a un estado final, que sería este de aquí. No es complicado, ¿sí? Simplemente es agregar algunas transiciones más, depende del problema, y llegar a la pila, al estado final. Bueno, esa es la misma descripción. Y, ok. Esto es lo mismo que les decía, pero bueno, descrito de una manera más formal. Y este es, digamos, que el otro lado, de un estado final pasar a una pila vacía. Aquí lo que se hace es cuando se llega a un estado final y ya se consumieron todos los elementos, es decir, que la cadena ya fue aceptada por estado final, pero mi pila tiene elementos, me tengo que ir a otro estado, vaciar lo que hay en la pila, es decir, hacer un montón de transiciones en bucle, eliminando todo lo que hay en nuestra pila, y finalmente pasar a quedarme en ese estado cuando ya no tenga nada. Como pueden ver aquí en el ejemplo, dice sin consumir nada, lo que sea que tengas, elimínalo. Y bueno, al final ahí se va a quedar hasta que termine y hasta que ya no haya nada. Entonces esa es la forma de aceptar por pila vacía, habiendo pasado por un estado final. Como pueden ver, no es complicado, es bastante intuitivo. Pero bueno, puede pasar que se los pidan en algún momento. Esta es la descripción formal, otra vez. Y este es un buen ejercicio que deberían intentar hacer y que no les debería costar mucho trabajo. ¿Ok? El primer ejemplo es muy parecido al que ya hicimos, aunque tiene sus detalles, así que tampoco es calcar el que ya hicimos. Es tratar de diseñar un autómata de pila que me acepte todas las cadenas que tengan n ceros al principio y terminen con n unos, y que aparte n sea mayor o igual que 1. Esto es importante porque quiere decir que no acepta la cadena vacía. Así que acepta la cadena 01, 0011, 000111 y así hasta el infinito. Así que sería bueno que lo intentaran. Y el otro lenguaje tal vez sea un poco más interesante, el cual debe aceptar todas las cadenas que tengan i veces a, i veces b y k veces c. Ah, perdón, la b es una j. Entonces es i veces a, j veces b y k veces c, donde i puede ser igual a j o en su defecto j debe ser igual a k. Es decir, o b tiene los mismos elementos que a o b tiene los mismos elementos que c. ¿Sí? Inténtenlo, no les vendría mal. Así que bueno, si tienen dudas, claro que nos pueden escribir. Aquí vienen las soluciones. Yo les pediría que lo intenten primero sin verlas y luego ya traten de entrar en ellas. Bueno, vienen otros algoritmos de equivalencias. También existen equivalencias entre autómatas y gramáticas, como ya os habíamos dicho. Así como existen algoritmos para transformar una expresión regular a un autómata y autómatas con transiciones vacías a quitar transiciones vacías, no deterministas a deterministas, también existen algoritmos para pasar de gramáticas a autómatas de pila y autómatas de pila a gramáticas. Sin embargo, esta sesión la vamos a dejar hasta aquí, ya que, bueno, hasta aquí es suficiente para que ustedes empiecen a tratar de hacer ejercicios. Y bueno, yo también les exhorto a que esta parte la lean ustedes y puedan o traten de comentar sus dudas si es que las hay en el foro. Así que bueno, no sé si hayan tenido dudas hasta aquí.
¿Habrán escrito en el foro? Bueno, les voy a dar unos 5 minutos si es que tuvieron dudas de toda la sesión hasta ahora. Y bueno, y también, bueno, les vuelvo a exhortar que por su cuenta sería bueno que estudien estos temas. Estos temas que yo no les explico aquí serían muy tardados y además es poco probable que en un examen de las características que les van a aplicar vengan ejercicios de este tipo. Por eso es que no les doy tanto énfasis. Pero si ustedes quieren ahondar un poco más, son libres de expresar sus dudas. Así que bueno, voy a dejarles un momento para que puedan expresar sus dudas si es que las hay. Bueno, parece que por ahora no hay preguntas. No significa que no vaya a haber. Para eso a lo largo de la semana las pueden compartir. Recuerden estudiar todos estos temas. Les recomiendo hacer un montón de ejercicios, eso sí. Todos los más que puedan, los más complicados que intenten, ojalá les resulten. Estos temas que no estamos viendo en clase, no significa que puedan irse de largo sin verlos. Yo les recomiendo estudiarlos. Pero bueno, espero que esta clase les haya ayudado, hayan avanzado en lo que ya sabían o hayan aprendido algo nuevo. Les recomiendo que repasen bastante, que compartan sus dudas y espero verlos la próxima semana. Y bueno, también espero que estén muy bien. Así que por ahora me despido. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.